El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología humanista. Vamos a tener 4 temas importantes, entre ellos la introducción y el contexto, cómo la psicología humanista fue una alternativa a esos modelos hegemónicos. Vamos a hablar sobre sus principales representantes, sus fundadores, y adicional a esto pues vamos a ver algo sobre los logros e insuficiencias de la misma psicología humanista, teniendo en cuenta que esta psicología, como cualquier enfoque, nace en contraposición a los otros. Esta psicología fue fundada a mediados de los años 50 y a principios de los años 60 en los Estados Unidos. Sus principales representantes son Maslow, Bühler y Rollo May. Fue catalogada como una tercera fuerza en contraoposición a lo que representaba el conductismo y el psicoanálisis, pues consideraban que veían al ser humano como un ser pasivo, a diferencia de la psicología humanista, pues la psicología humanista buscaba establecer una visión centrada completamente en el ser humano, tratando de que el ser humano se veía potenciado en sus capacidades, teniendo en cuenta que era sensible al medio ambiente, de que adicional a esto era social, cultural y era pensado en el presente y en el futuro como un movimiento sociocultural y no científico. Para Maslow, la psicología humanista como una tercera rama principal no busca la dominancia o exclusión de otras psicologías. Al contrario, él tenía una idea de construir una psicología superior, con base al psicoanálisis y al conductismo, uniendo de ciertas formas la metodología de estas, haciéndose incluso llamar conductista, freudiano y humanista a la vez. Aunque en el principio el humanismo llegaba con una idea de unión, en el proceso, como suele pasar, se opuso a otras psicologías, destacando así sus debilidades. Para Maslow, el conductismo era una ciencia mecánica que resultaba muy limitada para ver las cualidades y actitudes humanas, o sistematizando y robotizando el comportamiento. Entre la psicología humanista y el conductismo habían varios desacuerdos, como el que la psicología no podía solo basarse en un estudio grupal y cuantificativo, sino enfatizar en el individuo, o el cómo la psicología no podía solo reducirse al estudio en laboratorio dejando atrás la experiencia humana, o el cómo el estudio animal no podía reflejar completamente al humano y su comportamiento. En el psicoanálisis, aunque abarcaba las cualidades y superioridad del humano, la veía como una imagen inapropiada que solo reflejaba la oscuridad del humano. Una de sus principales críticas era que era irracionista, ya que no abarcaba el potencial de la conciencia en el comportamiento. Para Maslow, el psicoanálisis solo ofrecía una imagen parcial, ya que se involucraba más en las psicopatías y dejaba a un lado las actividades de bienestar que le dan sentido a la vida. En su visión final, la psicología humanista tiene diferentes concepciones a las otras ramas, conectando con la idea del buen salvaje, donde el humano nace libre de la maldad, pero en el camino puede corromperse por influencia de la civilización. Viéndolo así, Maslow creía que el humanismo nacía del amor y la compasión a la naturaleza humana. Representantes destacados de la psicología humanista. Carl Rogers es conocido por desarrollar la terapia centrada en el cliente, que se enfoca en crear un ambiente de empatía y aceptación incondicional para Abraham Maslow, considerado el fundador de la psicología humanista, conocido por su teoría de la jerarquía de necesidades. Charlotte Bühler fue una psicóloga alemana estadounidense que se centró en el estudio del desarrollo humano y la psicología de la personalidad. Rollo May fue un psicólogo estadounidense que se centró en el estudio de la personalidad y la motivación de la psicología existencial. Su constitución formal se producía en 1961 y fue fundada por Abraham Maslow, Charlotte Bühler y Rollo May, y llevó el nombre de Asociación Americana de Psicólogos Humanistas. Años después, en 1969, la asociación cambió y se llamó Asociación Humanista de Psicólogos y fue formada por Abraham Maslow, Dorothy Lee, Joe Adams, Anthony Sutich y Clark Moustakas. En la psicología, una corriente se enfocaba en los estímulos y respuestas observables, mientras que otra exploraba los conflictos internos y el inconsciente. En los años 50 surgió una nueva corriente que integraba lo mejor de ambas, pero con un enfoque en la libertad y el potencial humano.
Estas tres fuerzas son el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Uno de los conceptos más importantes de la psicología humanista es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. En la base están las necesidades más básicas como comer y dormir. Luego viene la seguridad, el amor y la pertenencia, la autoestima y en la cima la autorrealización, donde el individuo alcanza su máximo potencial y plenitud. La psicología humanista cree en la capacidad de las personas para crecer y autorrealizarse. Carl Rogers, otro gran exponente, desarrolló la terapia centrada en la persona. Esta consistía en la empatía y en la aceptación incondicional. Entre sus logros destaca su influencia en terapias centradas con el individuo. Sin embargo, también enfrentó críticas por su falta de precisión científica y su lenguaje, el cual era más filosófico que experimental. A pesar de las críticas, la psicología humanista dejó un legado importante, fortaleciendo la psicología y dejándonos en mente la importancia de estudiar al ser humano como un todo, no solo como un conjunto de conductas o síntomas. En conclusión, la psicología humanista nos invita a ver a las personas como seres con potencial y libertad en su vida. Además, la psicología humanista sigue viva en áreas como la psicología clínica y organizacional.